Bienvenido al comentario día por día de la Escuela Sabática. Esta semana vamos a estudiar Filipenses capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 8. Vamos a ver qué significa tener la mente de Cristo. También vamos a ver qué significa el misterio de la piedad. Y examinaremos también los principios bíblicos para tener unidad en la iglesia. Y el título para esta semana es Unidad mediante la humildad. Sin más, vamos con el primer día, pero antes te invito a que te suscribas al canal y también puedas dejar tu pedido de oración en los comentarios y puedas también unirte a una comunidad en WhatsApp. Te he dejado el link en el primer comentario. Ahora sí, sin más, vamos ahora con el primer día. Desunión en Filipos. Ese es el título para el día domingo. En este primer día vamos a analizar del capítulo 1 hasta el versículo 3, ¿sí? Y lo vamos a leer texto por texto y lo vamos a comentar. Miren, en el primer texto, en el versículo 1 de Filipenses 2, hay una palabra que se repite, ¿sí? La palabra sí. Sí. Pablo usa varias veces la palabra sí, ¿sí? Pero antes lo vamos a leer y lo vamos a comentar y por qué lo hace de esta manera, ¿sí? Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Miren, acá se repite varias veces la palabra sí, no solo una vez, y pareciera que si tú lo lees superficialmente, parece que Pablo está dudando si hay consuelo, si hay misericordia, pero quiero que entiendas algo. Pablo acá no está dudando, no está hablando, no está utilizando la palabra sí como si fuera duda. Pablo lo que está usando acá es retórica. Si traducimos esa palabra sí, literalmente sería puesto que hay. Eso sería la traducción literal. En otras palabras, Pablo no está utilizando esta palabra como si fuera duda, está diciendo puesto que hay, está utilizándolo de una manera como de certeza, ¿me entiendes? O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, yo estoy seguro, tengo la certeza, puesto que hay amor, puesto que hay misericordia, puesto que hay comunión en el Espíritu. Es diferente leerlo de esta manera a leerlo simplemente superficialmente y decir, pues, si hay comunión, si hay misericordia, ¿cierto? Acá Pablo tiene la certeza de que hay comunión, de que hay afecto entrañable, hay misericordia, hay consuelo de amor. ¿Sí? Pablo no está dudando con ese sí. Pablo tiene la certeza. ¿Está bien? Vamos a avanzar con el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Dice, completad mi gozo, dice. Acá, miren, vamos a comentarlo. Pablo dice, completad mi gozo. Ahí en la palabra completad incluso le falta signos de admiración. Pablo dice, completad mi gozo, dice. Pero, ¿cómo completamos el gozo de Pablo? Y vamos a seguir leyendo, ¿cierto? Acá, completad mi gozo, dice. Pero la pregunta surge, ¿cierto? ¿Cómo vamos a completar el gozo de Pablo? Versículo 2 dice, completad mi gozo. Signo de admiración ahí. Dice, sintiendo lo mismo. Ahora, míreme acá. Yo quiero que entendamos algo. Vamos a volver a leer el versículo 2, pero quiero que te des cuenta de algo. La palabra sintiendo, ¿sí? Sintiendo se repite al inicio y al final. Pablo inicia diciendo sientan lo mismo y termina diciendo sientan esa misma cosa. Lo leemos por completo ahora, mire, con eso que te acabo de decir. Dice, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, ¿qué significa esta palabra sentir? Esta palabra sentir también se puede traducir como pensar. En otras palabras está diciendo Pablo, piensen lo mismo, sientan lo mismo, pero no está hablando de doctrinas, no está hablando de cosas religiosas, no está hablando de creencias Pablo acá. Pablo no dice tengan una misma opinión, tengan una misma comunión, no creencia, no está hablando de eso. ¿Sabes lo que está hablando Pablo acá? Pablo está hablando de una orientación interior. Pablo está diciendo, tengan una misma orientación interior. No está hablando de creencias, no está hablando de emociones. Pablo está hablando de lo interno, sintiendo lo mismo. Tengan una misma
una misma orientación interior. Y obviamente más adelante vamos a ver que es hacia Jesucristo, ¿cierto? Tengan esa misma orientación hacia Jesucristo. No está hablando de creencias, no está hablando, tengan la misma opinión todos, no está hablando superficialmente, está hablando de algo interno. Y Pablo siempre habló de algo, de lo interno, ¿cierto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí morir es ganancia. Siempre estaba hablando de lo interno. Y también acá Pablo dice, completad mi gozo, dice, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a completar? Teniendo una misma interior, una misma orientación interior. Piensen lo mismo, sientan lo mismo, orientación interior hacia un lado. Y vamos a seguir leyendo. Y luego dice unánimes, teniendo el mismo amor, unánimes, dice. La palabra unánimes es coalmados. Si lo separamos unánimes, en el griego dice coalmados. O sea, Pablo está hablando del alma total, entendiendo que Pablo, ¿cierto? Para nosotros el alma, ¿cierto? Es la unión de la parte física más la parte, el soplo de vida, el espíritu, y eso hace el alma. Entonces, Pablo está hablando de coalmados, estén todos coalmados enteramente, todo su ser tenga una misma orientación interior, estén coalmados, dice. Cierto, y al final termina diciendo con el verbo que estamos analizando, sintiendo una misma cosa, pensando una misma cosa, pensando hacia Cristo, pensando en Cristo, unánimes, coalmados, hacia una interior, o sea, adopten la misma, Pablo está diciendo en otras palabras, adopten esa misma orientación interior, todos unánimes, coalmados. No, recuerda, no está hablando de algo exterior, sino de nuestro interior. Y vamos a ver todo esto ahora resumido, ¿cierto? En el versículo 3. Mira lo que dice en el versículo 3, lo vamos a leer. Nada hagáis por contienda, dice. Nada hagáis por contienda, empieza diciendo Pablo. ¿Qué significa contienda? Cuando dice contienda, Pablo está hablando de egoísmo. Nada hagan por egoísmo. No lo hagan para ustedes mismos. ¿Cierto? Podemos entender ahora el versículo 2. Pablo dice, oriéntense hacia una misma cosa que es Jesús. Y no hagan las cosas para ustedes. Es que es difícil lo que Pablo está pidiendo acá. ¿Cómo no hacer las cosas para nosotros? Es que en nuestro vocabulario diario es mi casa, mis hijos, mi vida, mi tiempo. Pero Pablo pide acá, no hagáis las cosas por contienda, no hagáis las cosas para ustedes mismos, por egoísmo. Si estás haciendo las cosas por egoísmo, no vamos a llegar a la unanimidad que Pablo, ¿cierto? Esta semana estamos viendo la unanimidad de la iglesia. No hagáis las cosas por contienda. Y sigue diciendo ahora, o por vanagloria, dice. ¿Qué significa vanagloria? Si separamos esa palabra es vana, vacío, gloria, una gloria vacía. No hagáis las cosas para ustedes mismos, no hagáis las cosas por egoísmo, no hagáis las cosas por vanagloria, por una gloria vacía. O lo que decía Salomón, cierto, vanidad de vanidades es todo. Todo, no hagáis las cosas por una gloria vacía. Y sigue diciendo Pablo, antes bien, con humildad, dice. Cuando Pablo habla de humildad acá, no está hablando de baja autoestima, no está hablando de sentirte menos con la otra persona. Pablo está hablando de negarse al yo. Para Pablo, humildad es ser conscientemente, decidir de no usar tu yo, de no ser egoísta. De eso está hablando acá Pablo. No está hablando de baja autoestima, de que te sientas menos que la otra persona, no. Humildad para Pablo es negarte al yo. ¿Sí? Y ahora, continuando con eso, dice, estimando cada uno a los demás. Estimando, considerando. O sea, Pablo te dice, considéralo de manera consciente. Haz que ese negarte al yo frente a los demás no sea por emoción, sino realmente sea de manera racional. Considéralo, piénsalo, piensa de manera racional negarte al yo frente a los demás. No seas egoísta para ti. Conscientemente decide negarte al yo para trabajar por los demás.
Pablo está hablando desde el versículo, cierto, desde el versículo 1. Dice, yo estoy seguro que existe el amor y la misericordia. Y en el versículo 2 nos dice, cierto, tengan esa misma orientación, una misma mente hacia Cristo. Y déjense de las contiendas, ya no estén por ustedes, ya no sean las cosas egoístas para ustedes, en ustedes, ya no, consideren, sean humildes, racionalmente, niéguense al yo y consideren a los demás. Mira lo que Pablo está diciendo, es impresionante lo que Pablo dice acá. Y el último termina diciendo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Queridos hermanos, nos encanta ponernos por encima de los demás. Nos encanta, ¿cierto?, vanagloriarnos a nosotros. Nos encanta hacer las cosas para nosotros. Y Pablo nos pide que nos neguemos de manera consciente a todo eso y consideremos a los demás superiores, no por baja autoestima, sino está hablando de lo que tenemos adentro de nosotros. Nos neguemos conscientemente al yo y pongamos a los demás por superiores a nosotros mismos. Trabajemos por los demás con una sola orientación de nuestro corazón hacia Cristo. Cierto, es una negación voluntaria al negarse al yo, es una negación voluntaria al orgullo, al creerse superiores, de manera consciente negarse a todo esto. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo realmente, si Pablo estaría frente a ti, qué le responderías a eso? ¿Estás negándote de manera consciente o aún estás luchando con tu yo? Vamos a avanzar ahora con el día lunes, ¿sí? El título para el día lunes es La fuente de la unidad. En este día está puesto el versículo 3 y 4, pero como el versículo 3 ya lo analizamos, vamos a pasar con el versículo 4, ¿está bien? Lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Miren, vamos a dividirlo en dos partes. Acá dice no mirando, pero quiero que te des cuenta de algo. Acá Pablo está utilizando la palabra mirando, pero mirando fijamente, dice. O sea, lo que Pablo está diciendo acá, hacia dónde está apuntando constantemente tu dirección. Pablo deliberadamente utiliza acá esa palabra que no es algo que tú mires sopesadamente o superficialmente. Pablo está diciéndote acá hacia dónde realmente, constantemente, fijamente está tu mirada. ¿Está realmente tu mirada en lo tuyo propio o está tu mirada hacia los demás? Mire, vamos a seguir leyendo, pero quiero que te des cuenta de algo acá. Continuando dice, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, Pablo acá no te está diciendo que está mal que tú pienses por lo tuyo, porque acá utiliza la palabra también. O sea, está bien que tú pienses por lo tuyo. Porque dice también debes de pensar por lo de los otros, ¿cierto? Dice también. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú seas el centro. Para Pablo en este texto dice, tú estás mirando constantemente por lo tuyo propio, no mires lo tuyo propio, sino también dice, está bien que tú tengas lo tuyo, pero también tienes que mirar por los otros. No te centres, tú no eres el centro. No, si tú estás mirando fijamente, constantemente, egoístamente, solo para ti, entonces para Pablo dice, también eso, no seas así, también mira por los otros. No seas egoísta mirando solamente, fijamente a lo tuyo. Sácate del centro. Tú no eres el centro del universo. Tú no eres el centro de lo que tú estás haciendo. También están los demás. Ahora, cuando Pablo dice acá, utiliza la palabra por lo suyo propio, no solamente está hablando también de intereses, de comodidades, de tiempo, de reconocimiento. Pablo está hablando, cuando dice el suyo propio, está hablando de todo en general, ¿sí? Y Pablo quiere sacarte del centro. Está bien que tú tengas lo tuyo, pero tú no deberías de ser el centro, sino los demás. Este versículo nos enseña que la humildad no se mide por lo que uno piensa de sí mismo, sino hacia dónde está dirigida nuestra atención. Y ahora, acá hay algo muy importante
tengo que hacerte esta pregunta para pasar al versículo 5. ¿Qué mente es capaz de vivir así, sin destruirse? ¿Cómo realmente podemos vivir una vida así como la que pide Pablo? ¿Cómo vamos a vivir una vida sin egoísmo, sin todo eso? ¿Qué mente es capaz de poder vivir así como lo pide Pablo en el del versículo 1 hasta el versículo 4? Los primeros 4 versículos eran de exhortación y ahora vamos a ver la mente que es capaz de vivir así. Para eso vamos a pasar al día martes. El título es Implante cerebral o cirugía mental. Y en este día vamos a analizar el versículo 5, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Y lo vamos a leer. Y esta es la mente capaz de poder, ¿cierto? De poder vivir así como lo pide Pablo. Vamos a leer el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, dice Pablo. Y recordemos que cuando Pablo habla de sentir, no está hablando, ¿cierto?, de pensar exteriormente. Pensar o sentir, esa palabra se puede traducir como pensar o sentir. No está diciendo piensen exteriormente. Quiero que entendamos bien, Pablo está hablando de una orientación interior, porque recuerda, tú y yo, nuestra ¿sí?, orientación es de continuo solamente hacia el mal. Nuestra orientación siempre está hacia lo malo. La naturaleza de la cual Dios vino a morir por nosotros, esa orientación que nosotros tenemos está orientada hacia el mal. Pero Pablo nos está diciendo, haya pues en vosotros esa orientación, ese pensamiento, esa voluntad hacia, como en Cristo. Y ahora quiero que seamos muy analíticos en esta parte. Pablo no está diciendo imiten a Cristo externamente. Pablo no dice imiten, sino dice haya en vosotros. O sea, no dice Pablo sobre ustedes, o no dice Pablo hacia ustedes o sobre ustedes. Pablo dice haya en vosotros ese mismo sentir. ¿Ok? Lo está poniendo adentro de nosotros. Solamente muriendo a esa orientación que nosotros naturalmente tenemos hacia lo malo. Pablo nos dice que debemos de tener esa orientación hacia Cristo, porque recuerda, pone de ejemplo a Cristo. Jesús nunca hizo su voluntad. ¿Sí? Jesús no hizo su voluntad, porque él podía haber hecho su voluntad, pero su orientación, la orientación de Cristo, era hacia la voluntad de su Padre. Y lo que Pablo está hablando acá es lo mismo. Te está pidiendo acá que tu orientación interior, tu voluntad, tu mente, lo interior tuyo, que no sea tampoco hacia lo tuyo, hacia tu voluntad, sino que voluntariamente, ¿cierto?, te niegues y que sea hacia la voluntad de Cristo, en Cristo, que Cristo viva en vosotros, dice, o sea, en nosotros interiormente. Es impresionante lo que Pablo está hablando en este versículo. Voy a resumírtelo en una frase. Nacemos orientados hacia el mal. Y Pablo nos dice, hagan una reorientación constante de su interior, o sea, muerte al yo en unión con Cristo. Pablo está presentando a Jesús no como alguien a quien imitar. Pablo está presentando a Cristo como la fuente. ¿Sí? Mueran al yo en unión con Cristo. Haya en vosotros este mismo sentir, esta misma orientación que hubo también en Cristo.
Cristo no hizo su voluntad. Cristo hizo la voluntad del Padre. Esa era la orientación del Hijo de nuestro Salvador. Ahora haya también en vosotros esta misma orientación en ustedes. Ya no se orienten hacia lo malo, sino oriéntense hacia la voluntad del Hijo. Y eso solamente se puede hacer muriendo al yo en unión con Cristo. Vamos a avanzar ahora con el día miércoles y el título es La mente de Cristo. Y en este día vamos a analizar el versículo 6, 7 y 8. ¿Ok? Ahora, Pablo está hablando de la orientación y acá nos pone el ejemplo más grande que tú y yo podemos tener, que es Cristo. Y vamos a leer el versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios. Miren acá. Cuando acá Pablo está hablando, mire, dice forma de Dios. Cuando Pablo dice forma de Dios, no está hablando de que Jesús tenía solamente una forma exterior, una apariencia exterior, ¿ok? Pablo está hablando, no está hablando de un rol, no está hablando de una imagen solamente, sino de la existencia misma. O sea, Jesús literalmente era Dios. Cuando dice forma, no está diciendo un rol, una imagen, el cual tenía forma de Dios, el cual tenía imagen de Dios, o el cual tenía el rol de Dios. No, porque dice el cual siendo, literalmente siendo, ¿cierto? Está hablando de su preexistencia, de su existencia. O sea, está hablando literalmente que Jesús era el mismísimo Dios. Es impresionante, ¿cierto? El cual siendo, vamos a seguir leyendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesús no usó el hecho de que Él sea Dios mismo, el que sea igual a Dios mismo, no usó su derecho como algo para que se aferre a ese estado, ahí donde está. Jesús no usó su derecho de ser Dios como algo para que aferrarse, ¿sí? Está hablando de su negación interior, ¿cierto? Está poniéndonos ahora. Versículo, vamos a avanzar con el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. En otras palabras, dice, se vació, también se puede decir. Pero no está hablando acá de despojarse, de dejar de ser Dios, sino está hablando de negarse al uso de ser Dios. Está hablando de renunciar al uso egoísta de su condición. No está hablando de dejar de ser Dios, no está hablando de perder sus atributos. Está diciendo Pablo que Jesús decidió no aferrarse a lo que era Dios. No se quitó lo que era, renunció a vivir para sí. Yo te pregunto, o sea, yo digo así, tremendo ejemplo que tenemos en Cristo, ¿cierto? ¿Cómo no yo negarme a lo que yo soy? Tú y yo nacimos con tendencias hacia el mal. En pecado me concibió mi madre, decía el Salmo 51, David, ¿cierto? En pecado me concibió mi madre. Nosotros tenemos esa tendencia hacia el mal y nos pide Pablo que nos neguemos a nosotros mismos, así como Jesús lo hizo. Pero Jesús era Dios. Y no usó su derecho de ser Dios para algo como para que se aferre Él, ¿cierto? Y acá se vació, se dejó, se negó al uso egoísta, no usó sus derechos para sí mismo, sino se está negando a sí mismo. Vamos a continuar con el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siervo, esclavo. La palabra siervo también puede traducirse como esclavo.
Dios mismo siendo sirviente de otros humanos. Y acá cuando dice semejante, no es que se parecía a nosotros, era literalmente igual a nosotros, literalmente 100% humano. Obviamente, cierto que sin pecado, porque si no, no sería el Cordero perfecto que pague para librarnos de esa naturaleza que tú y yo tenemos. Entonces, Cristo se despojó a sí mismo sin negarse a utilizar su divinidad, o sea, mejor dicho, se negó a usar su divinidad y se hizo esclavo en igualdad, 100% humano, pero sin pecado. Y continuamos con el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que tengamos bien en claro qué es la mente de Cristo. Cristo no actuó desde la voluntad de sí mismo, sino actuó desde la voluntad del Padre, ¿sí? Y esa es la mente de Cristo, vaciarse, negarse, vaciarse al yo y vivir de la voluntad del Padre. Tú quieres tener la mente de Cristo, debes de vaciarte, negarte al yo y vivir la voluntad del Padre, así como nuestro Salvador lo hizo. Y para eso es morir al yo, crucificar al yo en la cruz y amar a nuestro Salvador, tomar su vida en nosotros como fuente. No es imitar a Cristo. Ah, él oraba 1 de la mañana, yo me voy a poner ahora. No, no es imitar a Cristo, es tener a Cristo en nosotros. Esa es la mente de Cristo. Negarse, porque Él en el fondo seguía siendo Dios, ¿cierto? Seguía siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, pero Él se negó a sí mismo para vivir la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos pide Pablo también a nosotros, que nosotros nos neguemos a esa naturaleza con la cual nacemos, negarnos y vivir la voluntad del Padre, pero con su ayuda, en unión con Cristo. Cristo es la fuente. No podemos negarnos a nosotros solamente por nuestra fuerza, solamente por eso es salvación por obras. Y no es por obras que nosotros nos salvamos, sino es por fe. Porque todos los días, decía Pablo, cierto, muero al yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que Pablo siempre ha querido decirnos. Y eso es lo que está diciéndonos acá y nos pone el ejemplo cómo Cristo se despojó a sí mismo y al final tuvo muerte. Una obediencia, ¿cierto? Haciéndose obediente. O sea, escuchar bajo autoridad. Cuando dice obediente Pablo, está hablando escuchar bajo la autoridad de. Y Jesús siempre actuó bajo la autoridad del Padre. Yo no hago lo que yo quiero, decía Jesús, ¿cierto? Sino hago la voluntad del Padre, hago la voluntad de mi Padre. Cristo se despojó. Esa es la mente de Cristo. Y al final, ¿cierto? Versículo 8 dice, haciéndose obediente, escuchar la voluntad del Padre, haciéndose obediente. Eso es ser obediente, escuchar la voluntad del Padre, haciéndose obediente hasta la muerte, no una muerte interior. Cristo sufrió la peor de las muertes, muerte de cruz, una muerte vergonzosa, la peor muerte de todas, una muerte de cruz. Porque ahí en los dibujos, cierto, vemos a Jesús crucificado, tapadito y todo, pero literalmente cuando Cristo sufrió, estaba completamente desnudo, completamente en vergüenza. No había nada que lo cubriera al Creador del universo. A nuestro Salvador lo crucificaron en el peor de las muertes, una muerte de cruz. Él, cierto, se despojó de sí mismo. Él siendo Dios en su interior, no se aferró a eso como algo, sino Él vivió la voluntad del Padre. Y nosotros
tenemos que hacer lo mismo, negarnos a nosotros mismos, porque lo que nosotros queremos no es bueno, hermanos, ¿sí? Pero por eso, morir al yo y vivir en Cristo. Vamos ahora con el último día, el día jueves, el misterio de la piedad. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Piedad, ¿sí? Acá no es portarse bien, ¿sí? Piedad acá no es cumplir con reglas. Piedad acá no es ser religioso, tener horarios de oración. No está hablando de ese tipo de piedad, ser compasivo, no. Cuando acá está hablando de piedad, está hablando de la orientación interna que deberíamos de tener. Está hablando de una orientación que cumpla la voluntad de Dios, una orientación interna que realmente cumpla la ley de Dios a cabalidad. Y yo te pregunto, ¿realmente tú y yo, el ser humano caído, alejado de la gloria de Dios, alejado del carácter de Dios, realmente el ser humano puede ser, ¿okay? Puede realmente tener este tipo de piedad que cumpla a cabalidad la voluntad de Dios? No se puede. No hay ser humano en la tierra que lo pueda hacer. Por eso el misterio de la piedad. Pero hubo alguien que lo hizo, ¿cierto? Y ese fue Cristo. Por eso el misterio es este. ¿Cómo puede existir, cierto, una vida humana perfectamente orientada a Dios? ¿Cómo puede existir si el hombre no puede producirlo? Nosotros, tú y yo, no podemos producir una vida orientada hacia Dios. No podemos. Aunque hay muchos que digan que sí pueden, no existe manera en que tú y yo podamos hacerlo. Hasta cuando tú y yo le sirvo una taza, ¿cierto? Un desayuno a mi esposa. En el fondo lo hago egoístamente, porque detrás de que yo le sirva el desayuno a mi esposa, detrás de eso espero un gracias. Y eso no es estar bajo la voluntad de Dios. Eso es querer hacer las cosas para mi beneficio egoístamente. Por más que alguien diga que nosotros podemos hacer buenas cosas, no lo podemos hacer. Por eso es el misterio. ¿Cómo puede el ser humano producir cosas buenas? Por eso, y ese es el misterio, ¿cierto? Cristo lo hizo. Cristo vivió en nuestra carne la vida que nosotros no podíamos vivir. ¿Cómo lo hizo? Cristo, escúchame bien, vivió en nuestra carne, 100% humano, la vida que tú y yo no podíamos vivir. El misterio de la piedad. Y acá, cuando dice misterio, no es algo oculto, no es algo esotérico, no es algo que por ahí, ¿qué es eso misterio? No. Acá cuando habla de misterio significa una realidad divina, un misterio revelado, no es algo oculto. Parece la palabra misterio algo misterioso, ¿cierto? Pero no está hablando acá en 1 Timoteo que está algo oculto, sino es el misterio revelado sobre cómo Cristo hizo eso. Por eso Pablo estamos hablando, ¿cierto?, del tener la mente de Cristo, de negarnos al yo y vivir como Cristo vivió a la voluntad del Padre. Y nosotros deberíamos de negarnos a nosotros mismos y vivir la voluntad también del Padre. El misterio revelado, el misterio de la piedad. Recuerda, la piedad es vivir una vida orientada bajo la voluntad de Dios. Y este misterio ha sido revelado de cómo una vida humana, ¿cierto?, puede vivir realmente orientada a Dios.
conforme a Dios. Ese es el misterio de la piedad revelado, de cómo Cristo, negándose a todo, ¿cierto? A todo lo que Él es, era, es y será, se negó a sí mismo para vivir la voluntad del Padre. El misterio de la piedad, el misterio revelado, ¿cierto? Es maravilloso cómo la lección de esta semana termina con el misterio de la piedad. Por eso Pablo, cierto, nos menciona que haya en vosotros esta misma mente, este mismo sentir, como la hubo en Cristo, porque Cristo se negó a sí mismo para vivir la voluntad del Padre. Y ahora quiero dejar algo bien en claro acá. Sí, esta orientación interior que te he estado repitiendo una y otra vez, no significa copiar a Cristo, no significa imitar a Cristo, ¿sí? No significa eso, sino es realmente participar en la vida con Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ¿sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Literalmente es negarnos al yo, y porque si no nos negamos al yo y morimos juntamente con Cristo, ese yo tiene que morir en la cruz, ¿sí? Si hay algo que tiene que morir en la cruz es nuestro yo. Todos los días tiene que morir en la cruz, crucificar nuestro yo en la cruz y tomar la vida de Cristo. Es participar en la vida de Cristo juntos, muriendo al yo y teniendo a nuestro Salvador a nuestro costado. No es imitar a Cristo, no es simplemente copiar a Cristo, sino es participar en la vida de Cristo. Cristo como fuente, Cristo tuvo, ¿cierto? Se apegó, fue obediente a la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que ser obedientes a la voluntad del Padre en Cristo. Cristo es la fuente. Solo tiene que morir el yo y Cristo vivirá en nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.